Imagina un río invisible que cruza la frontera todos los días. No lleva agua, ni petróleo, ni mercancías, lleva talento. Ingenieros, médicos, científicos, programadores, investigadores. Mentes que se formaron en México y que, como semillas arrastradas por el viento, terminan creciendo en tierras ajenas. A eso se le llama fuga de cerebros. La fuga de cerebros ocurre cuando personas altamente preparadas deciden irse a otro país para trabajar o estudiar y muchas veces ya no regresan. No se van porque no quieran a su país. Se van porque buscan algo que a veces es difícil encontrar en casa: mejores salarios, más oportunidades de investigación, laboratorios equipados, estabilidad o simplemente reconocimiento. Piénsalo así: formar a un médico o a un ingeniero cuesta años de educación, inversión pública, esfuerzo familiar y sacrificio personal. Cuando ese profesional se marcha, todo ese valor empieza a beneficiar a otro país. Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa han recibido durante años a miles de profesionistas mexicanos. Muchos terminan trabajando en empresas tecnológicas, hospitales, universidades o centros de investigación que generan millones o incluso miles de millones de dólares. En otras palabras, el talento que nació en México ayuda a enriquecer economías extranjeras. Pero esta historia no es completamente oscura. Hay otro lado que pocas veces se menciona. Muchos mexicanos en el extranjero envían dinero a sus familias, comparten conocimientos, crean redes o incluso regresan años después con experiencia y nuevas ideas. Algunos fundan empresas, otros impulsan proyectos y otros inspiran a nuevas generaciones. La fuga de cerebros no es solo una pérdida, también es un reflejo de algo más profundo: el potencial enorme que existe en México. Porque si los mexicanos destacan en otros países, significa que la capacidad siempre estuvo ahí. La pregunta importante no es solo por qué se van, sino que tendría que cambiar para que más decidieran quedarse. Y ahora te dejo una pregunta para reflexionar. Si tuvieras el talento y la oportunidad de irte a otro país a ganar más dinero y tener mejores condiciones, ¿te irías o te quedarías para construir algo en tu propio país? Hay una idea que a veces se vende como el final feliz: trabajar años en otro país, comprar una casa, comprar un carro, y listo. Como si la vida fuera una lista de supermercado donde, al tachar 2 cosas, ya estuviera todo cumplido. Pero piénsalo un momento: una casa y un carro son metas personales. Son importantes, sí, pero son pequeñas cuando se comparan con algo mucho más grande: ver crecer a tu propio país y saber que tú fuiste parte de eso. Porque el éxito material es silencioso. Se queda dentro de 4 paredes, estacionado en una cochera. Lo disfrutas tú, quizá tu familia cercana, y ahí termina su alcance. En cambio, construir, emprender o aportar en tu propio país tiene otro tipo de eco. Es como encender una fogata en una noche fría: no solo te calienta a ti, también ilumina alrededor, genera trabajo, inspira a otros, mueve la economía, cambia mentalidades. Poco a poco, ese esfuerzo deja huellas que duran más que cualquier hipoteca pagada. Muchos persiguen la seguridad, pero hay quienes persiguen el significado. Y el significado no se compra, se construye. No se trata de decir que está mal irse. Cada persona lucha sus propias batallas y toma sus propias decisiones. Pero creer que el máximo éxito es tener una casa y un carro en otro país es como pensar que el océano es solo la espuma de la orilla. El verdadero éxito, para algunos, es mirar alrededor y darse cuenta de que el lugar donde nacieron está mejor que antes, y saber, en silencio, que pusieron un ladrillo en ese cambio. Podría cerrar esa parte del video con una pregunta que se quede flotando en la mente del espectador. ¿Qué vale más, vivir cómodo en el progreso de otro país, o ser parte del progreso del tuyo? Si uno mira la economía de Estados Unidos como una máquina gigantesca, los mexicanos no son un tornillo pequeño. Son parte del motor, del combustible y, en muchos sectores, hasta de las manos que sostienen el volante. Aquí tienes los datos más claros para entenderlo. ¿Cuánto aportan los mexicanos a la economía de Estados Unidos? Un estudio citado por el latino Downer Kelaberetit calcula que las personas de origen mexicano generan alrededor de $2.06 billones al PIB estadounidense, cerca de 10% de toda la economía del país. Voz News. Otras estimaciones oficiales señalan que solo los mexicanos nacidos en EU aportaron unos $781 mil millones al PIB en 2024, una cifra tan grande que, si fueran un país, serían aproximadamente la 10ª economía del mundo. Gobierno de México +1.
Además, los inmigrantes, incluyendo muchos mexicanos, pagan decenas de miles de millones en impuestos cada año, incluso personas sin documentos aportan miles de millones al sistema fiscal y de seguridad social. Gobierno de México +1. ¿Qué significa esto en la vida real? No es solo dinero abstracto, se refleja en cosas muy concretas. Gran parte de la agricultura y el procesamiento de alimentos depende de trabajadores de origen mexicano. Gobierno de México. Una porción importante de la construcción, manufactura y salud también. Gobierno de México. En los últimos años, más del 90% del crecimiento del empleo en EU ha estado impulsado por trabajadores hispanos o latinos, lo que muestra el peso real de esta población en la economía. BBVA Research. Es decir, no es exageración decir que muchos sectores funcionarían más lento o serían más caros sin esa fuerza laboral. Un dato que casi nadie menciona. Solo una parte del dinero que ganan se envía a México. Aproximadamente 80% del ingreso se queda en Estados Unidos, gastado en renta, comida, impuestos, negocios y consumo. Gobierno de México. Eso significa que la mayor parte del esfuerzo económico beneficia directamente a la economía estadounidense. Una forma de verlo. Imagínate una ciudad gigantesca que cada mañana despierta y empieza a moverse, restaurantes que abren, carreteras que se construyen, frutas que llegan a los supermercados, hospitales que funcionan. En ese engranaje, millones de trabajadores de origen mexicano están ahí, no como espectadores, sino como parte del latido. No siempre se ve en los titulares, pero está en las manos que levantan paredes, en los negocios que pagan impuestos, en las empresas que nacen y en los miles de millones que mantienen la rueda girando. ¿Por qué es importante que en México se empiece a quedar gente y a crear sus ideas en México? Cuando la gente preparada se queda y crea en su propio país, pasa algo parecido a encender fogatas en lugar de cargar antorchas hacia otros territorios. La luz no solo sirve a quien la sostiene, ilumina todo alrededor. Por eso es importante que en México más personas decidan construir aquí. 1. Porque las ideas crean cadenas, no solo dinero. Cuando alguien crea una empresa, un proyecto o una tecnología, no solo gana esa persona, se crean empleos, proveedores, servicios alrededor, nuevas oportunidades. Una sola idea puede convertirse en un pequeño ecosistema, como una piedra que cae en el agua y las ondas siguen expandiéndose mucho después del impacto. 2. Porque el talento inspira a otros. Cuando los jóvenes ven que alguien logró algo grande en su propio país, cambia su forma de pensar. Empiezan a creer, si se puede aquí. Las ideas también se contagian. El ejemplo es un idioma silencioso, pero poderoso. 3. Porque el país deja de depender tanto de otros. Los países que progresan no solo consumen tecnología o productos, los crean. Si las mentes creativas se quedan, se desarrollan industrias, se generan patentes, se fortalecen empresas nacionales. Eso le da independencia económica y más estabilidad al país. 4. Porque el talento entiende mejor los problemas locales. Nadie entiende mejor México que quien vive México. Muchos de los grandes problemas del país, transporte, educación, tecnología accesible, oportunidades laborales, necesitan soluciones diseñadas desde adentro, no copiadas desde afuera. Las mejores ideas suelen nacer donde el problema se siente todos los días. 5. Porque el éxito colectivo es más grande que el éxito individual. Irse a otro país puede dar estabilidad personal, y eso es respetable. Pero cuando alguien construye algo en su tierra, el impacto es más profundo. No solo cambia su vida, puede cambiar la vida de cientos o miles de personas. Es la diferencia entre subir una montaña solo, o abrir un camino para que otros también puedan subir. Una reflexión que puede servir para tu video. Un país no se construye con discursos, se construye con personas que deciden crear. Cada ingeniero que innova, cada artista que emprende, cada programador que lanza algo nuevo, es como colocar un ladrillo en una ciudad que todavía no existe, pero que puede llegar a ser enorme. México no necesita menos talento, necesita que ese talento se atreva a imaginar en grande y a construir donde está.